amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, hemos dado lectura, verso 1 al 3. Recuerde el tema de este tiempo, sí, será maldad sin límites. La escritura, mi amado, creo que narra bien respecto de que en los postreros tiempos la maldad, dice el Señor de los hombres, se aumentará. Y como diríamos consecuencia de esto, sí, el amor también, mi amado, se enfriará respecto no necesariamente de aquellos que no conocen del Señor. Ahí lo caótico es que ese amor que la Biblia menciona que se habrá de enfriar, que habrá de menguar, será el amor justamente de aquellos que, mi amado, se identifican o se identificaron un día, sí, con su Señor, con Cristo. Esto, mi amado, insisto, se debe a que la maldad va en aumento. Cuando uno va al libro del Génesis, no voy a dar las referencias bíblicas, sino solamente a citarla a través de las palabras. Amado, en los tiempos propiamente de Noé, el Señor, mi amado, pudo ver un crecimiento de maldad, sí, de manera pues ilimitada. Tanto que la Escritura, ya por el capítulo 6 más o menos, nos dice el Señor que la maldad del hombre, mi amado, había alcanzado niveles desmedidos. Tanto que el único pensamiento de la inclinación del corazón del hombre, dice la Biblia, que era de continuo solamente el mal. Ya en algún momento vimos, mi amado, a través de otras enseñanzas, hasta dónde puede llegar el corazón, mi amado, a ennegrecerse o a rebajarse y ensuciarse, mi amado, respecto del pecado. Cuando vamos al capítulo 11, ya del versículo 1 al verso número 2, en sus primeros dos versículos, un acontecimiento que ya ha sido motivo de estudio, sí, por el capítulo número 10 de la semana pasada. Me recuerdo que se predicaba por el tema celo de Dios. Sí, ya se había dado muerte a una mujer también muy perversa, como sí, llamada Jezabel. Usted recordará que a ella la arrojaron sus eunucos, sí, sus sirvientes la arrojaron de un piso alto y se estampó contra el suelo, y para rematarla el mismo rey, bueno, le pasará todo su carruaje por encima y le desbaratará, sí, todos sus huesos. A raíz de esto, mi amado, aún después los perros vendrán, se la comerán y solamente le dejarán las palmas de las manos, las palmas de los pies y su cráneo allí, mi amado, intacto. Todo eso como sentencia de Dios, sí, frente a la negrura de un corazón, mi amado, que había empujado a un rey y a una nación a la idolatría. Mi amado, fruto, diríamos, de esta, sí, desde los tiempos propiamente de Acab, mi amado, es que salió una mujer llamada Atalía. Atalía, mi amado, sí, fue entregada en matrimonio, sí, tristemente lo digo, sí, en una alianza torpe que en su debido momento se hizo entre Jorán, que era rey de Judá, juntamente con Acab. Esa alianza permitirá prácticamente trasladar los mismos males que tenía el reino del norte, los trasladaron al reino del sur. Y eso fue un detonante para toda la sociedad. Ya en los tiempos de Atalía, ya lo vamos a ver más adelante, mi amado, no solamente que ingresó la idolatría como una segunda opción, sino que también, mi amado, se llegó a corromper el mismo templo en Jerusalén. Ya de por sí en el reino del norte el templo a Baal estaba establecido y habían lugares altos de adoración también. Pero ya cuando se llevó a cabo esta alianza matrimonial con Atalía, mi amado, sí, en ese entonces Jorán, mi amado, había dado apertura a que esta mujer implante la misma política de perversión, de idolatría, mi amado, de su madre Jezabel. Cuando vamos al verso primero, usted sabe ya perfectamente, amado, que Jehú llevó a cabo una orden de Dios. Eliminar, mi amado, tanto al rey del norte, y aprovechó y mataron también ¿a quién? A Ocosías, que era rey en el sur, es decir, en Judá. Verso primero, Atalía, siendo la madre de Ocosías, mi amado, dice aquí, vio que su hijo, viendo ella que su hijo había, ¿qué cosa? Que había muerto, inmediatamente dice la Biblia que ella se levanta y destruye toda la descendencia real.
toda. ¿Eso qué implica, mi amado? Que esta mujer prácticamente, al saber que ya de por sí en el reino del norte Jehú había matado a la mayoría de los hermanos de Ocosías, porque recuerda que mató a ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos? 70 eran no los de Ocosías. ¿Cuántos eran? 42 hermanos. Sí, mira, la memoria, mi amado, tiene que tener usted fresquita, y de semana a semana. 42 eran los hermanos de Ocosías, mientras que 70 eran los hijos de quién, o los descendientes de quién. No, reyes. Eso es jueces. Jorán. Mi amado, sí, debe de entender que ya esa matanza Jehú la había llevado a cabo en el norte. Sí, y dentro de estos parámetros, en la localidad de Judá, todavía se encontraban todos los hijos de Ocosías. Ahora, es como que, ¿cómo le digo? Como para ir argumentando un poquito más de lo que el texto menciona de parte histórica, a lo que no todos los hijos que llegó a tener Ocosías necesariamente eran de la misma esposa. Sí, de hecho, con Atalía, mi amado hermano, sí se podría ver que ella era la madre de Ocosías. Pues no, Atalía era la madre de Ocosías. En pocas palabras, ella vendría a ser en este momento la abuela que estaba determinada a matar a todos los nietos, no sé cómo llamar a los nietos cuando no son legítimamente de un solo matrimonio, sino de varios. ¿Ah? Igual le pone más. Nietos postizos, vamos a usarlo, me gustó. Sí, claro, esta mujer, esta abuela, porque era abuela, mi amado, si toma la determinación de dar una orden, sí, y darle muerte a todo lo que había, o diríamos a lo que había dejado Jehú. Esta mujer lo hace obviamente con la única intención de querer adueñarse del trono en el sur, no teniendo, mi amado, ojo con esto, no teniendo ningún tipo de rival por delante. Y la única forma de hacerlo era, mi amado hermano, matando a todos los descendientes de Ocosías. Curiosamente, mi amado, ahí claro que murieron también, o diríamos de esta forma, se llevó también a cabo la matanza de nietos de sangre de ella. Claro, no solamente nietos, como dijo mi hermano, nietos postizos, sino también nietos de carne, de sangre de ella. Esta mujer perdió totalmente todo tipo de visión, todo tipo de moralidad, todo tipo, amado, de prudencia, de cordura. Se extralimitó hasta lo sumo. Mira, si Jezabel llegó a ser perversa, su hija Atalía llegó a ser una digna representante de su madre. Sí. No lo sé, mi amado, pero a veces, ¿cómo le puedo decir? Uno juega muchas veces, sí, con respecto de los descendientes, uno se juega a veces el número. A veces hay padres que son perversos y salen hijos modelos, o a veces hay hijos que son modelos y salen nietos, mi amado hermano, que son supermodelos, que son también, mi amado, de realce. Pero a veces, mi amado, sí, hay situaciones que uno a veces ni se explica siquiera, y uno dice, pero ¿cómo es posible que el hijo sea tan perverso si tiene un padre y una madre que son ejemplares? No queriendo, mi amado, de pronto sacar de contexto mis palabras, sí, pero algo parecido, no respecto de tanta maldad, pero no fueron la calidad que fue un padre, podría decirse acerca, por ejemplo, del profeta Samuel. Samuel fue, amado, un hombre poderoso, un hombre que desde niño recibió de Dios su llamado, desde su madre también, mi amado, Ana fue una mujer íntegra, pero los hijos de Samuel no fueron como su padre. Y tanto, diríamos así, fue el rechazo de la sociedad, que cuando ya Samuel estaba anciano, mi amado, se reunieron también allí el liderazgo diríamos así, de Israel, y le dijeron, cuidado vas a poner a tus hijos al frente, sí, después de ti. Dijo, no vamos a aceptar. Por eso es que luego le pedirían rey, hasta por cierto. Fue el pretexto para ponerle rey. Eso implicaba de que el testimonio de los hijos no estaba a la altura del buen testimonio de su padre. Mi amado, en el caso de Atalía, esta mujer, mi amado, fue el extracto de Jezabel.
Sí, fue el extracto de Jezabel, porque ni siquiera le permite a su nieto o a sus nietos que puedan heredar su trono. El trono, hablando del trono de Ocosías. Es ella la que quiere tomar el sartén por el mango en el reino del sur. Y cuando vamos pues al versículo número primero, nos dice la Biblia que se levantó, obviamente dio órdenes, pues no, ella no es que lo hizo, dio órdenes e hizo destruir toda la descendencia, dice la Biblia, sí, real. Ojo, este descendiente Ocosías, nos guste o no reconocerlo, más allá de las alianzas que se hicieron, era, mi amado, simiente de David. ¿Sí? Era simiente es decir, era descendiente directo de David. Y claro, al esta mujer levantarse en contra de esa descendencia, mi amado, si ella lograba su propósito, mi amado, se extirparía también la promesa de que de los lomos de ese rey vendría el Cristo. Hasta ese punto, mi amado, se podría decir que hubiese tenido la magnitud de la gravedad si esta mujer hubiese llevado a cabo sus propósitos, sus perversos propósitos. Y Dios, mi amado, había dado una palabra que yo quisiera de pronto recordarla en esta preciosa noche. Cuando yo voy, acompáñeme por favor, venga conmigo al primer libro, sí, de los Reyes, capítulo número 8. Dios, mi amado, le había dado una palabra, sí, justamente a Salomón. Y esa palabra, mi amado, tenía mucho que ver con dejar en el trono, sí, a un descendiente directo de David. Dice allí, por ejemplo, el verso 25, ahora pues, verso 25, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple, le pide, sí, cumple, le dice el Salomón, dice al Señor, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo. No, que dice allí, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Pero ahí está la condicionante también. Con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado también, dice allí, delante de mí. Si esta mujer, mi amado, hubiese dado realmente a su propósito, si la totalidad del exterminio, mi amado, de los hijos de Ocosías, hasta ahí, mi amado, se hubiese pretendido prácticamente, amado, sí, el querer alcanzar a través de los lomos de David una descendencia directa para el Cristo. Pero Dios, mi amado, que tenía delante de sí mismo una promesa dada a su siervo, Dios hizo guardar remanente. ¿Cómo lo hizo? Es lo asombroso. En el versículo número 2 dice la Biblia que el Señor levantó a una mujer. Este nombre que usted encontrará allí en Reyes tiene cierta variante respecto de su forma de nombrarla. Sí, aquí en el verso 2 dice la Biblia, pero Josaba, sí, dice el texto allí, Josaba, hija del rey Joram, ¿esta qué vendría a ser para Ocosías? Su hermana. Sí, pero ojo, no hija, ojo, ¿por qué, mi amado? Atalía, ojo, Atalía era mujer de Joram. Pero Joram, obviamente, se ve con el texto que se lee, también tuvo hijos e hijas, no necesariamente todos con Atalía. Ahora, debemos de entender, mi amado, eso creo que está más que explícito y ya más que enseñado, de que los reyes no eran monógamos. Sí, tristemente. Sí, los reyes de Israel, tanto en el norte como en el sur, no eran, mi amado, fieles a una sola persona en cuanto al matrimonio. Por lo general, mi amado, tenían más de una esposa, se casaban, mi amado hermano, como alianza también política o militar con mujeres de otras naciones. Y claro, a la larga, eso empañaba, digamos así, el linaje real. Y de esa forma se podría decir, mi amado, que si estos, digamos así, estas hermanas o hermanos que posiblemente salen de la noche a la mañana y solo dan como nombre a uno de ellos como padre, no mencionando a la madre, se sobreentendería que son hijastros, por decirlo de alguna forma.
Verso número 22 dice, pero Josaba, hija del rey Jorán, esta por ejemplo se la reconoce en el libro de las crónicas, no estrictamente como Josaba, sino como Josabet, pero eso lo veremos más adelante. Dice, pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a un muchacho, al último, al conchito de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y dice la Biblia, y lo sacó ¿de qué manera, mi amado? Esto es importante reconocer en la escritura, mi amado, porque yo creo que cada término tiene una razón de ser. Mira, el término furtivo, apunte por favor, si acaso ha traído, es, mi amado, el término furtivo significa que se actúa de forma oculta. El término furtivo es, mi amado, hacer las cosas, pero de una forma oculta, pero aparte, póngale ahí entre paréntesis, todo lo que tiene que ver con disimulación, o posiblemente encubierto. Eso significa furtivo. O sea, lo ocultó, pero lo ocultó de una manera tan precisa, tan sigilosa, fue tan, ¿cómo le digo?, tan detallista para ocultarlo. Porque a la verdad, usted no me puede a mí de pronto en este momento decir, pastor, pero ¿cómo es posible que Atalía no se haya dado cuenta que de entre de todos los hijos de Ocosías le haya quedado uno sin matar? Pero esta Josaba, mi amado, por eso es que la Biblia dice, lo ocultó furtivamente. Lo ocultó de tal manera, como poniéndolo posiblemente como un ratón en ratonera. Pero lo más curioso es que ¿dónde lo oculta? Ya que cuando uno va a la Biblia, dice el Señor, verso número 2, tomó al hijo de Ocosías, lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y también a quién. A su nodriza vendría a ser en un término más apropiado, a su ama, dice aquí, es decir, a la nodriza del muchacho, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo ocultaron? En el dormitorio. Claro, debo de entender que un príncipe, como lo era este niño, de que se lo reconoce aquí como el nombre de Joás, no es que tenía un dormitorio de 3x3 como de pronto tenemos en casa, pues no. Son dormitorios obviamente de príncipes sumamente grandes, pero voy al punto. ¿Cuál es el punto esencial aquí a darle relevancia? ¿Cómo hizo esta mujer? ¿Hablando de quién? Hablando de Josaba, para poder ocultar a dos personas, sabiendo, mi amado, que Atalía era perspicaz, Atalía era perversa, Atalía, mi amado, no dormiría si no eliminara a todos los descendientes de Ocosías. Pensando lo que iba a hacer. Que ella no quería, mi amado, que mañana más tarde se levante alguien que le reclame el trono. Pero yo creo que aquí, mi amado, Dios se tuvo que haber movido de una manera providencial. Dios tuvo que haberse movido de una manera muy, pero muy especial. Sobre todo para salvaguardar, ¿qué cosa? Su palabra. ¿Cuál era su palabra dada a David? Que no le faltaría en el trono, ¿qué cosa? Un varón, un descendiente directo de él. Y esto, mi amado, es de renombrar, esto es de exaltar. Mi amado, esta mujer se ideó, dice un libro no bíblico, un libro histórico propiamente rabínico, que ella lo ocultó, tal cual como lo hizo Rahab la ramera. Pero claro, esto es, como te digo, sin fundamento bíblico, ¿no? Que lo ocultó poniéndolo debajo de muchos telares. Sin embargo, mi amado, algo es, como te digo, algo predomina en ese sentido. Esta mujer Josaba, mi amado, ocultó de una forma tan clandestina, que es el término creo más apropiado, fue tan disimulada a la hora de esconder a esta nodriza y a este muchacho, a este niño, porque era un niño, ojo, un niño, mi amado hermano, que tendría, a la verdad, a lo mucho meses de haber nacido.
Por ahí es que va el asunto de la nodriza que también le esconde. Posiblemente las nodrizas hubiesen a veces parido, y si tenía obviamente hijos que cuidar de un rey, ellas también podrían amamantar a los hijos del rey. Entonces esta nodriza era necesarísima dentro del escape de la criatura. ¿Quién lo alimentaría? ¿Quién lo cuidaría? Ahora, ¿cómo Dios, mi amado, se guardó para que el niño no llorase por un periodo de tiempo? Peor con hambre. Y peor si vemos, mi amado, que esta mujer se endiabla y va prácticamente a rebuscar todo lo que representa descendencia de Ocosías. Pero no, cuando Dios oculta, ¿quién podría, mi amado, destapar el asunto? Como lo dice en el Apocalipsis, cuando Dios cierra, ¿quién abrirá? ¿Verdad? ¿Quién podría abrir? Algo es seguro. La Biblia dice, mi amado, en la última parte, que en esa forma en la que hizo Josaba, no lo mataron. No mataron al niño. Ahora, si algo yo siempre he visto a través de la historia bíblica, es que, mi amado, Satanás siempre se ha levantado a matar a las criaturas. Sobre todo, mucho más, todas aquellas que tienen que ver con el linaje, carmesí, con el linaje del Mesías. De hecho, mi amado, si usted sondea un poquito la Biblia, sobre todo en el Génesis, mi amado, ¿cuántas mujeres que estaban en descendencia directa con el Mesías siempre tuvieron problemas, mi amado? Sí, y crea que esto es un denominador común, problemas de útero, que no podían salir embarazadas con sus ovarios, no podían salir embarazadas. Siempre el enemigo trató de una u otra forma, trató de eliminar, mi amado, la promesa que Dios le dio al hombre cuando cayó en el huerto del Edén. Porque ahí fue donde Dios le dijo a esa mujer que de su descendencia se levantaría alguien que pisoteara la cabeza de Satanás, de la serpiente. De ahí para allá, mi amado, casi en la mayoría de las mujeres que venían tras la descendencia para un Mesías, mi amado, todas ellas tuvieron problemas de gestación. Empezando desde la misma esposa de Abraham. ¿Sí? Es terrible el asunto. ¿Qué decir, mi amado hermano, si hablamos ya de una Raquel? La misma problemática. Mi amado, todas estas mujeres, porque fueron muchas, mi amado, tuvieron problemas en ese sentido. Cuando vamos a la Escritura, pues, en el versículo número 3, amado, retomando el asunto, verso número 2, en la última parte, dice, y de esta forma no lo mataron. Cuando yo voy al segundo libro de las Crónicas, quiero que me acompañe, por favor. Segundo libro de las Crónicas, y aquí complemento lo que mencionaba respecto del nombre de esta mujer, más un argumento adicional a esta situación que se narra en Reyes 11. Dice Segunda de Crónicas, capítulo número 22, verso número 11. Dice allí, pero, y aquí no le pone Josaba, sino que le pone Josabed. Posiblemente, digo yo, por asuntos de pronunciación, tanto del reino del norte como del reino del sur. Recordando que Crónicas siempre será un complemento para Reyes. Dice, pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. Póngale asunto a esto, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, dice allí, y no lo mataron. Ahora, yo estoy seguro que cuando ella dio la orden, cuando ella de pronto hizo dar el seguimiento para que mataran a todos los descendientes, quienes llevaron a cabo esta orden, claro que sí, buscaron al muchacho, buscaron al niño, no lo encontraron, mataron, eso sí, mi amado, a diestra y siniestra. ¿Sí? ¿Qué madre no pondría, digo yo, su integridad antes de que toquen a su hijo? Y al hacerlo,
rodaban cabezas también. ¿Cuánta gente debió haber muerto en ese sentido? Muchísima gente. Sin embargo, al no encontrar al niño, obviamente alguien por allí dijo, dile nomás que ya matamos a todos. Por último, tanta sangre que ha habido, tantos niños que mataron, porque no mataron a uno, mataron, mi amado, a muchos niños. Dijeron, ay, tiene que estar. El asunto es que cuando le llevan el informe a Atalía, le dicen, ¿mataron a todos? A todos matamos. Y punto. A todos. Es la única forma de poder entender por qué Atalía, luego de esta matanza, se queda tranquila y con esa pasividad y tranquilidad, ahora ella sube al trono. Verso número 3 de Segunda de Reyes, capítulo número 11, nos dice, y estuvo con ella escondido. Ojo, ¿a dónde lo llevó? Dice, en la casa de Jehová. Mira cuántos años. 6 años dice que estuvo escondido. Y Atalía fue reina sobre el país durante justamente ese mismo periodo. ¿Cuánto? 6 años. Cuando se deja a un lado esta porción bíblica, es decir, los primeros 3 versículos, vuelto por favor a Segunda de Crónicas, quisiera volver al capítulo número 22 de segundo libro de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas 22, verso 10 en adelante, dice el Señor, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó, dice allí, toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalías, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Verso 1 del capítulo 23. En el 7º año, ¿lo tiene? En el 7º año se animó, ojo con este término, se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicre. Es decir, tomó a 5, por decirlo de alguna forma, capitanes, ojo, 5 encargados de armas, para poder, mi amado, dejar, ¿cómo te digo?, al descubierto lo que por 6 años se había guardado con un secretismo, mi amado, terrible. Un niño ahora estaba, delante del sumo sacerdote Joiada, el cual, como lo dice la Escritura, 6 años lo habían tenido, mi amado, pero escondido en el último cuarto del salón o de los dormitorios de los sacerdotes. Bien refundido. Nadie se enteró dentro del templo que allá dentro había una criatura. ¿Quién se encargaba prácticamente, mi amado, de tenerlo, de amamantarlo, de cuidarlo, cambiarlo, bañarlo? Todo era ¿quién? Una mujer llamada Josabed. 6 años pasó escondido dentro del tabernáculo. Claro, no en el templo mismo, sino en los aposentos que bordeaban el tabernáculo. Allí, mi amado, una mujer hizo una labor de hormiga. Ese muchacho nunca vio la luz del sol. Nunca pudo haber sido sacado. Porque alguien posiblemente dijo, ¿y esa criatura? ¿De quién es esa criatura? Mi amado, dice pues que fue en el año 7º, que Joiada, el que era qué cosa para Josabed. ¿Qué cosa era Joiada? Era su esposo. Él, mi amado, puso en su corazón,
sí, que yo creo que fue Dios mismo el que le motivó a hacer esto, tomó consigo a los 5 capitanes y allí, mi amado, les confirió la información. Y le dijo, señores, algo les quiero hacer saber. Dígame, era el sumo sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Tenemos un descendiente directo de Ocosías. ¿Qué? Y les debió haber contado esto. Claro, para dar esa información, mi amado, Joiada tenía que estar completamente seguro de contar, ¿qué cosa? Con la fidelidad de estos 5. Es que no se puede, mi amado, intimar cosas de suma importancia con cualquier persona. Cosa que a veces sí fallamos y vamos al plano actual. Hay gente, mi amado, que hay cosas que creo yo que deben de intimarla con gente confiable. Con gente confiable. La Biblia tiene algo especial respecto de esto que estoy mencionando. Acompáñame, por favor. Proverbios capítulo 20, libro de los Proverbios, capítulo número 20, en el versículo número 19. Y esto creo que es un consejo general. ¿Ya? ¿Lo tienes? Listo. Dice, el que anda en chismes. Ahora, apunte al margen. ¿Qué es un chisme? Apunte. Abra un paréntesis. Rumor o noticia que se propaga con malicia. Sí, eso es un chisme. Repito, rumor o noticia que se propaga, pero con un agravante, con malicia. ¿Sí? Eso es un chisme. Dice allí, el que anda en chismes descubre el secreto. Mira, descubre el secreto. ¿Y cuál es, mi amado, lo que dice? ¿Cuál es la recomendación de Dios para su pueblo frente a los chismosos? No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Mira tú, mi amado. Pero a veces cuando alguien le dice, mira, te voy a decir un secreto, es como que le dicen, grítalo. ¿Verdad? Te voy a contar algo, pero solo para tus oídos. Amén, dice él, pero cuéntalo, viado. Y usted apenas da la espalda, ya lo sabe todo el mundo. Triste, mi amado, pero en esto caen no solamente mujeres, caen hombres. ¿Sí? Y la Biblia es clara, mi amado, respecto de que no podemos andar, ¿sí?, propagando, ¿sí?, en ese sentido, palabras que son consideradas, ¿qué se definía como chisme? ¿Qué era el chisme? Que era un rumor o noticia, pero que se puede propagar, pero ¿con qué intención? Con malicia. No con Alicia, malicia, sí, de malicioso. Mi amado, obviamente que Joiada se la jugaba. Decía, voy a intimar algo que obviamente era de vida o muerte, sobre todo para esa criatura. Y claro, sí, mi amado, si Atalías se enteraba que se había escondido a esta criatura y que lo había hecho el sumo sacerdote, a esa mujer no le temblaría la mano. ¿De qué cosa? De mandarlo a matar. A él y a quién más. Y a Josabed o a Josaba. Cuando retomo, mi amado, Crónicas capítulo 23, pues en el 7º año se anima Joiada y tomó consigo en alianza, por eso dice la escritura, es decir, poniendo a Dios por testigo, por eso dice alianza, un pacto entre los jefes de centenas, es decir que, mi amado, cada capitán tenía a su haber 100 hombres. Si habló con 5, ¿cuántos hombres tenía a su haber? 500 hombres. Recordando que si Atalía era reina, Atalía tenía ejército, hermano. Tenía ejército, por supuesto que sí. Y dice la escritura, versículo número 2, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron, es decir, estos 5 capitanes se encargaron de ir a donde estaban los ejidos de los levitas y hacer, mi amado hermano, propagar esto entre los levitas. Recorrieron el país de Judá, reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y también a los príncipes, dice allí, de las familias de Israel, y los hicieron venir estos ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Claro, debieron haber sido muy tinosos a la hora de decir, se los requiere en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque si uno de estos tenía el corazón
¿En quién? En Atalía. Todo lo que se estaba elaborando, podía haber terminado en una terrible desgracia y por ende matanza. Joiada debió haber orado, hermano, como usted no tiene idea, ¿verdad? Joiada y Josabed debieron, amado, haber doblado rodillas. Y claro, la Biblia bien, mi amado, también nos enseña que Dios también concede las peticiones de nuestro corazón. Y mucho más cuando esas peticiones están, como yo suelo gráficamente decir, están alineadas con Dios. ¿Cuál era la línea que tenía Joiada como para poder decir, esta es la voluntad de Dios? Primera, mi amado, la promesa leída ya en el libro de los Reyes. Dios había prometido no dejar morir descendiente de David. Y él era el único descendiente que quedaba. Mi amado, puede ser que tú tengas un chullito hijo. Uno solo. Uno solo. Si Dios te ha hecho conocer su nombre a ti, mi amado, tu hijo está en descendencia directa contigo. Hay promesa de Dios para él. Hay promesa de Dios para continuar la fe a través de las generaciones. Y dice la Biblia, mi amado, versículo número 13 estamos, ¿no? Y toda la multitud, versículo 3, y toda la multitud hizo pacto. Ojo con esto, mi amado. Hicieron pacto con el rey en la casa de Dios, es decir, en el templo. Y Joiada les dijo, he aquí que dice, el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a quienes, o de la descendencia de quienes, a los hijos de David. Este es el rey. Y se lo mostraron. ¿Y qué le sacaron? Esto le sacaron. A una criaturita le dejaron. Porque cuando esto se hace, mi amado, este niño tiene la edad de 7 años. Una criatura, le dicen. Y le presentaron, ahí ya, este va a reinar. La edad era lo de menos. Lo que importaba es que él era descendiente de David. Así de sencillo. Este muchacho, mi amado, esta criatura, subirá al trono. Claro que sí. Y Dios, mi amado, bien dice, es que la Biblia no se equivoca, hermano. Técnicamente, dentro del estudio pedagógico, los 6 primeros años de vida, esto yo ya lo he dicho en otras enseñanzas, son cruciales en el desarrollo, ¿sí?, del ser humano. Usted en 6 años, los 6 primeros años de vida, usted, mi amado, define el futuro de un hombre. Este muchacho tuvo como madre, ya vista en el templo, tuvo como madre ¿a quién? A Josabed, esposa del sumo sacerdote. Y tuvo como padre ¿a quién? A Joiada. 6 años. Por eso es que él se anima en el corazón en el 7º decir, no, este niño está listo. Instruye al niño en su camino. Y así fuere viejo, no se va a apartar de ese camino. Me adelanto con algo. ¿Sabes cuántos años va a vivir este niño? Que alguien me tire un número. Así al azar. 80, 130 años. Es que Dios bendecirá, mi amado hermano, bendecirá a quien honra su palabra. Este niño fue sumamente instruido por Joiada y por esto. Por eso es que la Biblia, cuando menciona nombres, no los menciona en vano. Mira, tú puedes estar en este libro o por muy santo o por muy diablo. Y tu nombre, dice en el Apocalipsis, estará, mi amado, como nombre nuevo y serás nombrado por la boca de Dios. Pero a la gran multitud de los perversos, mi amado, a esos en bandada los van a mandar al infierno. Pero tu nombre será, mi amado, conocido de manera individual. Porque así, mi amado, como te digo, honra a Dios a quienes lo han honrado a Él.
en esta tierra. Este muchacho, mi amado, antes de que se pueda formalizar, si primero se hace un compromiso poniendo a Dios por testigo, es que Joiada no puede pasar por alto ningún detalle, porque tiene a Atalía, mi amado, en ese mismo lugar que bien podría levantar una guerra interna y acabar con todo esto de una sola vez. Por eso, mi amado, él da directrices, da direcciones y dicen: aquí él nos va a reinar y ponemos a Dios por testigo. Verso número 4. Ahora haced esto, dice Joiada. Hagamos esto. Una tercera parte de vosotros. Ya no hay 500. Ahora hay 500 más todos los levitas, más todos los principales de las familias. Solo Dios podría determinar el número exacto de cuántos habrían ahí. Y él dice: entre todos los que hemos venido, vamos a dividirnos en 3 grupos. Antes de proclamar a este muchacho como rey, ¿qué hará? Versículo número 4. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, día sábado, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Si ponemos 6,000, un ejemplo, o 3,000, 1,000 estarán desde el amanecer, al entrar el día de reposo. Verso ¿con quién? Con los porteros. Verso 5, otra tercera parte estarán, ¿dónde? A la casa del rey. Y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, es decir, a las puertas prácticamente de la entrada de Jerusalén. Y todo el pueblo estará en los patios en la casa de Jehová. Es decir, en 3 puntos estratégicos: templo, ciudad y casa del rey. Ahí estaremos, claro, fuertemente armados, pero ocultando todas. ¿En caso de qué? En caso de que Atalía, ¿verdad? Mira que ya la información no estaba en unos cuantos, la información ahora ya estaba en miles de personas. Si alguien, mi amado, abría la boca, todo esto se venía abajo. Pero cuando Dios tiene el control, mi amado, de las cosas, créeme, Dios se encarga, mi amado, de intimarte y de guardarte en lo más profundo de su corazón. Y nadie te va a tocar. Eso te lo aseguro, mi amado. Cuando tu vida está escondida en las manos de Dios. Verso 6. Y ninguno entre la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos dice aquí, entrarán, porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Es decir, ustedes serán la sombra de este muchacho. Mi amado, mira cómo Joiada prepara todo el escenario, tal cual como él lo había estimado. ¿En dónde? En su corazón. Esto es algo importante, mi amado, porque hay bendiciones que pueden llegar a tu corazón de manera inicial como un deseo, como una aspiración. Y es bueno tener en Dios, mi amado, estos impulsos de querer, de querer hacer algo. Pero muchas veces se queda solo en eso, en puros deseos. Oye, a mí me gustaría hacer tal cosa para el Señor y hacerlo de esta forma. Y de pronto el sentir viene de Dios, hermano. Y ese sentir posiblemente Dios ya lo está Él viendo como una realidad. Pero si a tu sentir no le pones movimiento, dicho de una forma práctica, si a tu carrito no le pones ruedas, tu sentir, mi amado, simplemente, así como surgió, se extinguirá. Joiada se encarga que este ánimo
se haga una realidad. Y Él, mi amado, se involucra e involucra a los demás. Por eso logra el éxito, ¿sí? En ese sentido de poder ver a través de sus acciones que este sentir del corazón, mi amado, luego se haga una preciosa realidad. No permitas, mi amado, que tus sueños en Dios fracasen o mueran sin siquiera intentarlo. La Biblia, mi amado, es clarísima respecto de lo que se quiere hacer dentro de este, digamos, escenario bíblico. Dice en el verso número 9, dio también el sacerdote Joiada, verso 9, a los jefes de las centenas les dio lanzas, les dio los paveses que vendrían a ser parecidos a los escudos, pero son bien alargados. Dio también escudos que habían sido en su debido momento donados por el rey David, que estaban en la casa de Dios, pero formando parte de los tesoros de la casa del Señor. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta, dice aquí, el izquierdo, hacia el altar y la casa de alrededor del rey, por todas partes. Y era día de reposo, donde se sobreentendía de que nadie tenía que hacer nada. Se escogió un día muy especial para esto, dentro del 7º año. Y todo el mundo, mi amado, ese día en la casa del Señor andaba armado. Curioso, ¿verdad? Armado, sí andaba armado. La gente posiblemente que no sabía, la gente que no advertía de esto, debió haberse extrañado. Y esa gente en la entrada, es como que usted venga, mire, yo no sé, pero sería una buena broma. Es como que usted venga un día a la casa del Señor, cualquiera, y todo el mundo adentro con terno. Todo el mundo. Y usted viene con camiseta, como vienen los muchachos, ¿no? Pantalón ahí, un jean, unos zapatos de lona. Pregunto, ¿usted se sentiría incómodo? Sí, claro. Y va lo segundo. ¿Y cómo así, pues, con terno? Y que pero nadie mandó en el grupo que con terno. Dice, no. ¿Qué es aniversario hoy día? No es aniversario, dice. ¿Pero qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Se extrañó. Ese día, mi amado, todo estaba, ojo, todo estaba de una manera diferente. Me encanta esta parte. Ese día, todo en la casa de Dios estaba diferente. Algo, obviamente, se estaba promoviendo. Quienes no sabían nada de esto, simplemente vieron con extrañeza y dijeron, ¿qué pasa? Algo pasa en la casa de Dios. Mi amado, tú provocas en la iglesia que pase algo diferente. Tú provocas. El otro día creo que mandé al grupo de WhatsApp, creo, no sé, o Facebook, no me recuerdo. Yo soy poco de andar cogiendo videos y andar mandando. Sí, pero me pareció muy bonito lo que decía un mensaje en una diapositiva, en una imagen. Sí, decía, ¿cómo era? No vayas a buscar un avivamiento, algo así, a la iglesia. Lleva tú el avivamiento a la iglesia. Sí, algo así era. No me recuerdo textualmente, pero por ahí va el asunto. Y es verdad, mi amado. En la iglesia, mi amado, tú sentirás lo que tú llevas o lo que tú traes. Si tú traes congoja y amargura, eso vas a encontrar en la iglesia. Tú te encargaste de introducirla. Pero si tú vienes con gozo, vas a ser correspondido con alegría. Es como cuando tú vienes amargado de afuera a tu casa. De pronto en la casa todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Y entras tú, mi amado, y amargas el hogar. Tanto que la misma gente te dice, por gusto vino mi papá hoy día, vino a amargarnos. Tu misma esposa además está votando, si has venido a pelear, mejor retírate. O agarras todos los tuyos y te vas. Y quédate tú con tu amargura. Lo mismo puede pasar en la casa de Dios. Si tú vienes todo frustrado, vienes todo, mi amado hermano, derrotado por tus propias malas decisiones, y claro, si vienes así, todo te va a apestar en la casa de Dios. Todo va a saber mal. Bien dice el Señor, al ojo bueno todo ve bueno, pero para el que ve con ojo malo, todo es malo también.
Ese día, mi amado, sin saber, todo el mundo estaba listo para una confrontación, pero también, mi amado, los que sabían lo que estaba ocurriendo, se preparaban para una preciosa y poderosa celebración. ¡Hay rey en Israel!, decían ellos. No lo podían gritar. ¡Hay rey en Israel! Hay una reflexión que me dejó la boca y me dejó boquiabierto. Una de esas reflexiones decía al margen lo siguiente: una de las razones por las que Atalía pudo reinar por 6 años fue porque nadie conocía ninguna otra alternativa para ser rey. Esto es curioso, y esto es un comentario que da el que hace una crítica o un argumento al texto. No había más alternativa que Atalía. 6 años se la aguantaron. La mujer era perversa. Ya vamos a ver textos de referencia. Muchas personas en la actualidad viven como en los tiempos de Atalía. Ya va a argumentar algo. Y es verdad. Los que nos gobiernan son como esta mujer. Y están ahí porque no hay más a quien poner. Muchas personas viven bajo el reino de Satanás porque realmente no saben que sí tenemos o sí hay un rey legítimo. Ellos no conocían, el pueblo en común no conocía que sí había descendiente. Esta nación no sabe que sí hay rey para esta nación. ¿Pero por qué, mi amado? Porque no se promulga realmente quién es el que debe de gobernar esta nación. Joiada propuso en su corazón dar a conocer quién era el rey. Hay rey aquí. La iglesia debería ser el prototipo de Joiada. Debemos de salir, mi amado, y llamar a la gente a decirles que hay rey en Ecuador. No un presidente, hay un rey que está oculto, está escondido en el templo. En el templo está escondido. Y que solamente quienes se lo permitan pueden entrar a gobernarlos. Es un reino que simuladamente, sí, es verdad, viene con gracia, viene con humildad, pero también viene con espada. Porque Él no va a permitir que la corrupción, el maleficio, mi amado, sea parte de su reino. Por eso se militarizó el templo ese día. Antes de promulgarlo, se militarizó el templo. Y ese rey, mi amado, al que usted y yo conocemos, es el verdadero rey de reyes. Es legítimo, es verdadero, mi amado, y viene a gobernar nuestras vidas. Te lo aseguro. Dice pues, versículo número 9, voy a leer, hasta el 11, ¿no? Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas lanzas, paveses, escudos que habían sido del rey David para darlos como parte del tesoro del templo, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey, por todas partes. Entonces, ya listo todo, ya dispuesto todo, ¿qué tocaba, mi amado, hacer en ese momento? ¿Sacar a quién? Para que lo conozcan. Dice la Biblia, y sacaron al hijo del rey. Me encanta esta presentación, fue una presentación inédita. Nunca antes se había hecho algo semejante. Poner a un niño a gobernar, a eso me refiero. Sacaron a un niño a gobernar. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron allí, mi amado, la corona, juntamente con ¿qué? Con el testimonio. Hablando de qué? De la ordenanza que se había dado
respecto, mi amado, de lo que se decía en Deuteronomio 17:18. ¿Y qué se decía en ese texto? Que cuando alguien subiera al trono, se tenía que darle una copia de la ley. Deuteronomio 17:18 dice al texto: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Cumplieron, a carta cabal, al pie de la letra, todo lo que Dios demandaba, sí, previo a la coronación del rey. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡vive el rey! Y todo el pueblo, amado, cuando escuchó esto, ¿qué cree usted que pasó? Cuando yo vuelvo a Reyes, capítulo número 11, esto está mejor que película de Mel Gibson, hermano. Cuando volvemos a Segunda de Reyes, capítulo número 11, versículo número 19, dice el Señor: después tomó a los jefes de centenas, capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, ya una vez ungido y proclamado como rey. Lo llevaron a la casa de ¿qué? Del rey. ¿Y qué ocurrió allí, mi amado? Y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Por eso es que anticiparon dividiendo en tres para que quede ¿qué cosa? Todo el trayecto debidamente asegurado. Cuando el rey, mi amado, el niño se sienta en el trono, obviamente, si este muchacho, ya no es un muchacho cualquiera. Este muchacho ahora es un rey coronado, mi amado, y se sienta. Cuando esto ya se hace público, amado, ¿quién crees que se entera? Atalía, pues, hermano. La Biblia dice, luego de esta algarabía que se vivía en ese entonces, versículo número 20, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. Dice allí, hasta allí no, dice, habiendo Atalía luego siendo ¿qué cosa? Muerta a espada junto a la casa del rey. ¿Cómo murió esta mujer? Cuando vuelvo rápidamente a Crónicas capítulo número 23, ¿lo tiene? Versículo 12 dice: cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo de la casa de Jehová y mirando, ¿qué crees tú que se llevó de primer plano entrando ella? Porque estaba sentado en donde supuestamente ella. ¿Dónde? Es que, cuando el rey no está en el trono, obviamente el espacio queda para cualquiera. Atalía no estaba ese día. No se encontraba. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo día de reposo era el día en que se celebraba también culto y fiesta en el templo del dios Baal. Yo le dije que íbamos a hablar de Atalía. Atalía, mi amado, se había encargado de en Jerusalén levantar también templo a Baal. Antes de continuar con lo que se está leyendo, venga rápidamente a Segunda de Crónicas, mire la página, capítulo número 24, verso número 7, solo como para enterarnos, solo como para chismear bíblicamente. Dice el Señor: porque la impía, ¿ya lo tiene? Vieron la página nada más, ¿no? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de ¿quién? De la casa de Jehová. ¿Con qué intención, mi amado hermano, se lo hacía? Obviamente para desvalorizar
la casa del Señor y poder darle luego culto ¿a qué? A los Baales que ella obviamente servía. Mi querido hermano, esta mujer, en el capítulo número 23, volviendo y mirar la página nada más, versículo número 13 dice, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba la alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, dijo la mujer. Y cuando ella mató a tanta gente, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo para ¿quién? Pueblo para Jehová. Después de esto, entró, mira aquí va el aspecto, entró todo el pueblo en el templo de Baal. La pregunta es, ¿qué hacía un templo de Baal en Jerusalén? Entraron en el templo de Baal, lo derribaron, también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo, con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después, siempre, después que mataron a Atalía a filo de espada. En un mismo trono no pueden haber dos reyes. Nuestro corazón, mi amado, es el templo que Dios, en el cual Dios ha hecho habitar su Santo Espíritu. Y en ese corazón, mi amado, solo alguien y uno debe de gobernarte: Cristo Jesús. O matas a uno para que gobierne el otro, o matas al otro para que gobierne el uno. Pero a dos reyes, a dos señores, no se puede servir. Mi amado, así terminó Atalía. Usted dirá, hermano, pero no la mataron así como a Jezabel. No. No se necesita morir tan aparatosamente como para poder decir, sí, que fue mala. Esta mujer fue bien perversa, hermano. Para esta mujer, los hijos de su esposo no valían ni un pepino. Sus nietos no valían ni un pepino. Para ella solamente, al tener el ejemplo de su madre y de su padre, le bastaba simplemente, mi amado, sí, ese espejo donde mirarse para poder, luego de aquello, darle rienda suelta a todos los perversos deseos de su corazón. Hay gente que se goza en la maldad, mi amado. Parece mentira, pero la Biblia, para concluir, quiero por favor que me acompañes y veas si dentro de
la conclusión de esta preciosa enseñanza que Dios nos ha podido otorgar. Vayamos al Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Y voy a leer desde el versículo 4. Dice el Señor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso o vanaglorioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Verso 6, y esto lo resalto por el tema de esta noche. No se goza, ojo, no se goza de la injusticia, más se goza ¿de qué? De la verdad. Un corazón gobernado por Cristo, mi amado, siempre buscará la justicia y aborrecerá la perversidad. Mi querido hermano, aprendamos los dos polos opuestos. Aprendamos no ser como Atalía. Una mujer, mi amado, que destacó en la vida, por el poder, que destacó en la vida por ser una mujer, mi amado hermano, violenta, amadora de sangre, que sin importar a quién pisoteaba por delante, mi amado, lo hacía, así hubiese sido de su propia sangre. Pero también tenemos, mi amado, diríamos, el némesis, ¿de quién? De Atalía, Joiada. Un hombre, mi amado, de valores. Un hombre, mi amado, que rescató sobre todas las cosas la fidelidad a la palabra de ese Dios al cual él ministraba y servía. Un hombre que preparó, mi amado, con mucho esfuerzo, teniendo prácticamente un solo deseo en el corazón, queriendo ya dar a conocer ¿a quién? A un rey que estaba oculto. Expuso su vida, pero no le importó exponerla, sabiendo que cuando lo hacía, se estaba haciendo lo correcto. Hay mucha gente, mi amado, que sabe o podría hacer lo correcto, pero por temor se detiene. Por temor calla. Por miedo, mi amado, no se da a conocer. Mi amado, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Amén. Hagamos, mi amado, lo correcto y Dios se encargará de respaldar nuestras acciones. Aleluya. Hasta ahí la enseñanza en esta hora. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo.